Muy buenas tardes, amigos. Disculpen la voz, les estoy hablando el día de hoy para explicarles un poco sobre este tema de la designación de María y Guaguito como patrimonio cultural, del registro, mejor dicho. No he podido hacerlo antes por lo que he estado mal de la garganta, disculpen ustedes, desde ese día de la reunión, que fue el día lunes 5 de enero de 2026, en que la Dirección de Museos, conjuntamente con la Dirección de Catalogación y Registro de Bienes Muebles, nos informó al señor Joyce Mantilla, periodista, y a mí sobre el registro de ambos bienes como patrimonio cultural de la nación. Voy a empezar a explicarles, primero, cómo es que llegamos a esa reunión y segundo, las implicancias que tiene la decisión y las acciones a realizar en el futuro inmediato. En principio, nosotros hemos llegado a esa reunión porque desde el mes de abril del 2025, el año pasado, nosotros ya habíamos estado, personalmente había estado mandando unas cartas al Ministerio de Cultura diciéndole de que ya de una vez decidan. Porque desde el 13 de septiembre del 2024, que habían hecho sus tomografías, habían pasado cerca de 8 meses. Entonces ya nos habían incluso dicho en alguna respuesta que nos hicieron a un documento que serían declaradas porque eran momias modificadas eh, prehispánicas. Entonces ya no veíamos la razón por la cual ellos tuvieran que demorar tanto. Si ya tenían la decisión tomada, saquen de una vez la resolución y nosotros la impugnaríamos en la vía judicial. La idea es llevarlo pronto al Poder Judicial porque veíamos que en el Ministerio de Cultura no se iba a dilucidar nada con claridad y porque no había razón de que pase más tiempo. Como no nos contestaron, recurrimos a la Defensoría del Pueblo, que en junio de ese mismo año pasado les mandó una carta diciéndole que efectivamente ya era hora de que le respondan al señor Flores. Pasaron casi 3 meses y en septiembre no le habían respondido la carta, mandan un reiterativo desde la Defensoría, en octubre mandan otro y en noviembre mandan un cuarto. Y al final, en diciembre, me terminan diciendo de que ya habían hecho lo posible, nunca nos contestaron, ni a mí, ni a él, ni a ellos, y que no podían hacer más. A lo cual les pregunté, señores, ¿y ustedes para qué entonces están pintados? No les hacen caso. Y me dijo, bueno, lo que usted puede hacer es darle todas estas cartas y acusarlos ante la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo cual hicimos. También nos dijo que podíamos presentar una denuncia penal, pero eso todavía no lo hemos hecho porque hay una carta que está pendiente de respuesta todavía de otra área de la Defensoría, que es la Adjuntía de Asuntos Constitucionales. He preguntado en la Defensoría si ya le respondieron y están por responderme. Bien, nosotros mandamos la carta a la PCM, mejor dicho, yo la mandé diciéndole, miren lo que ha pasado, que la Defensoría les pregunte y nunca le contestan en el Ministerio de Cultura, y la PCM derivó al Ministerio de Cultura a principios del diciembre del 2025. A la par habíamos pedido, con Joyce Mantilla esta vez, habíamos pedido al presidente Gerí y con el doctor David Ruiz también, firmamos un documento pidiéndole audiencia para que nos permita explicarle la gran oportunidad que significaba este caso, aparte de indicarle todos estos problemas con la Defensoría del Pueblo. También queríamos explicarles el potencial económico, turístico que tenían las momias de Nazca para una política integral del gobierno, de su nuevo gobierno que entonces empezaba. La carta también fue derivada al Ministerio de Cultura. Entonces nosotros mandamos una carta al Ministerio de Cultura, yo principalmente, pidiéndole cita al ministro, porque le habían derivado los documentos para hablar con ellos, ya que se le habían derivado. Y al parecer el ministro fue derivando y llegó primero al viceministro de Cultura, de Patrimonio Cultural, y luego a la Dirección de Museos a cargo de la señora Blanca Alba. Y ella nos ha convocado para el 5 de enero. Y en esa reunión nosotros les pusimos básicamente este cuadro, yo se los hice llegar impreso, que es una infografía que ya hemos conversado antes de ella,
que tiene por un lado las pruebas que el ministerio ha realizado, los cuerpos que el Ministerio de Cultura ha revisado o ha participado en su revisión, como son los primeros cuerpos que revisó Estrada, Flavio Estrada, en el Instituto de Medicina Legal, que en realidad no lo revisó sobre la base, con la participación del Ministerio de Cultura. Fue un pedido del Poder Judicial en el juicio que le hicieron a Mario. Y le pusimos las limitaciones que tenía este trabajo, ¿no? Ustedes recordarán que hay un video en el que el señor Ábalos confiesa que había contaminado su muestra con líquido seminal. Además de que nosotros hemos revisado los documentos, los tengo expuestos en la página tridactilosnazca.com.wordpress.com, en la que se ve incongruencias con las fechas, porque el informe de Flavio Estrada es anterior a los informes que se supone que le sirvieron de insumo. Y luego tenemos las pruebas que hizo también el mismo Flavio Estrada a los muñecos del aeropuerto, en la que terminó, como ustedes recordarán, en una conferencia de prensa en la que insultó a Joyce Mantilla y al señor Maussan, ¿no? Y decía que eran muñecos también. Y también encontramos deficiencia, por ejemplo, el hecho de que lo hayan cortado. Se supone que el señor iba a saber recién si eran patrimonio no cultural, si eran reales o falsas, y el señor lo corta, le corta el cráneo, le hace 5 huecos en el cuerpo. Y yo digo, ¿y si hubiese descubierto que eran reales? ¿Qué? Quedaba malogrado el cuerpo, ¿ya? Y perdido el patrimonio. Bueno, eso le pusimos, y también le dijimos de que habían otros cuerpos, 4 de los cuales estaban en la Universidad de Ica, y que 2 ya tenían la prueba hecha por el ministerio, y estábamos pues a la espera de que de una vez se decidan, y que justamente habíamos mandado cartas a la Defensoría para que nos atiendan, para que no dilate tanto. Y que además había otros cuerpos. Y le pedíamos, de frente le hemos pedido, que dado que estábamos precisamente con la directora de museos y con la directora de registro de patrimonio cultural, que requeríamos un museo en el que estuvieran ambos, pero todos los cuerpos, y que se registren estos cuerpos, porque el registro ayuda a que eventualmente, de que salgan del país, haya una recuperación más sencilla, y para que haya un control de los bienes como patrimonio. Esas 2 cosas pedimos en la reunión: museo y registro. A lo cual nos respondieron diciéndonos que sobre esto, sobre el tema de Guaguito, no iba a salir resolución, que ya estaban inscritos. La señora Alba manifestó que ella, que es una funcionaria antigua del ministerio, que ha vuelto recién, en abril más o menos parece que ha vuelto al ministerio a trabajar en el ministerio, pero era una señora que tenía una gran experiencia antiguamente en el ministerio de recuperar bienes en el extranjero. Fue la que encabezó mucho estos trabajos, estas luchas por recuperar varios cuadros, bienes muebles que habían salido al extranjero. Entonces es una experta. Y ella manifestó que no estaba de acuerdo con la directiva que alguna vez se hizo, ¿no? Pero con la modificación del reglamento que se hizo, cuando se reguló la figura de la protección provisional, que es la que ha causado todo este problema con María, porque María ha estado 4 años bajo protección provisional, y lo que sucede con la protección provisional es que otorga un montón de facultades, llamémosla exorbitantes, para el Ministerio de Cultura, en desmedro del ejercicio de los derechos culturales. Y este caso de las momias de Nazca es el mejor que podemos encontrar, porque durante 4 años ha estado en el stand-by, en el limbo jurídico, esperando si era o no era patrimonio. Y bueno, al final ya ha sido registrado. Y nos dijo más que había sido registrado solo por el hecho de ser prehispánica, nada más. No entraban a tallar si era humanoide, humana, no humana, muñeco. Bastaba que sea prehispánica, como dice la ley y como dice la Constitución, que también la Constitución dice que tiene que tener valor histórico. La ley dice que aquel que tiene valor y es de tipo prehispánico, entre otros, suficiente para que sea declarado. Dice que antes de la directiva ese era el concepto, y que la directiva, perdón,
la creación de esta figura, el desarrollo de esta figura de la protección provisional, lo que ha hecho es creer que si no tiene resolución de declaración provisional, no es patrimonio. Y es absolutamente al contrario. La presunción debe ser de que es patrimonio hasta que se demuestre o se declare lo contrario. Entonces, las declaraciones para estos cuerpos deberían salir en el sentido de que no son patrimonio, no de que son patrimonio. Bajo esa lógica, absolutamente todos son patrimonio. Y lo que se tiene que hacer es que el posesionario pida el registro. Y de ahí viene los siguientes pasos. La Universidad de Ica es reconocida en el ministerio como la posesionaria de estos dos cuerpos, de María y Huahuito. Y nos dijeron, y van a tener que registrar estos otros dos también. A lo cual yo le dije que no sabemos por qué no registraron, no se llevaron los cuatro, de repente fue una cuestión de presupuesto, pero ya el Museo de Ica en su informe había solicitado, había recomendado que se le haga tomografía a los cuatro. Sin embargo, la dirección desconcentrada de Ica, cuando pidió a la universidad, se llevó solo dos. Entonces, ya no es culpa de la universidad, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que va a tener que hacer inmediatamente la Universidad de Ica, primero, es pedirles que les notifiquen la decisión sobre María y Huahuito, que ya venció el plazo, tienen todo el derecho de pedirlo, mandándole un documento, comunicándose, para que les den la ficha de registro y la información formal de que han sido consideradas patrimonio. Y luego va a tener que pedir al ministerio que evalúe si Victoria y Albert también son merecedores de ser registrados como patrimonio cultural. La recomendación que nos ha dado es de que ellos pidan que el ministerio evalúe, no que le digan, oye, este es patrimonio, que el ministerio evalúe, como ha hecho con María y Huahuito, si eso no es. Si le parece es, lo inscribe, y si no, no lo inscribe. Y lo mismo va a tener que pasar con todos los otros cuerpos, cuya presunción, iuris tantum se dice en derecho, es de que son, por el hecho de ser prehispánicas, de que son patrimonio cultural. Entonces tienen que también pasar por el mismo proceso, ¿ya? Ahora, ¿esta decisión es buena o es mala? Algunos dicen no, debió decir que eran no humanos, que de esta manera queda como que en el limbo, al final ha quedado registrado como ellos querían, que eran momias humanas. Nos dijeron de que ellos actualmente en su registro, entre las categorías que pueden escoger, no tienen en el sistema, es un sistema que está ahí en el museo, en el ministerio, ellos no tienen un acápite que se llame cuerpos no humanos, no lo tienen. Conforme pase el tiempo, de repente las investigaciones amerite que abran. Entonces lo han inscrito en una de las categorías que ya existen, que tienen. Bueno, eso yo considero que es positivo. ¿Por qué? Porque lo que queríamos, como dijimos al inicio, es que se registren, que estén protegidas. Segundo, porque con esta decisión el ministerio está asumiendo realmente su rol de ente administrativo y nada más. Anteriormente, el ministerio había estado queriendo decir cuál era la verdad de estos cuerpos. Decir que eran muñecos armados, que eran... No. Ahora lo que está diciendo es antiguo, es prehispánico, entra al registro, tiene la protección, punto. Y es la ciencia, la universidad, la que definirá lo que son. Si son intraterrenos o extraterrestres, si son no humanos, una nueva especie, eso tiene que definirlo la ciencia. ¿Correcto? Desde ese punto de vista está bien lo que ha sucedido. Bueno, esto es lo que les quería decir y no queda más que decirle a la Universidad de Ica que se ponga las pilas, que inicie el registro. Me parece que esta gestión, la de la doctora Alba, es una gestión seria, es una gestión que no está contaminada ni se deja influir y que al fin de cuentas ha tomado una decisión que era difícil y que ha hecho lo mejor que ha podido, porque ustedes entenderán también ponernos un lugar en el lugar del ministerio. No van a pretender ustedes que simplemente viendo la televisión, ¿no?, los programas de Maussan, un ministerio se ponga a decir son humanos, son no humanos.
no corresponde. Tampoco es que han salido con la versión del grupo opositor que decía que eran momias armadas, tampoco lo han hecho. Entonces están tratando de ser lo más objetivos e imparciales posibles. Me parece que en ese sentido es bueno. Lo que sí, llamar la atención, finalmente, por el hecho de que acá, ustedes saben que yo he estado recogiendo mucha información, todo esto está publicado, por si acaso, en la página tridactilosnazca.wordpress.com, que es donde yo he publicado todos los documentos que he estado recabando, porque bueno, les comento, yo estoy metido en este tema porque es el tema de mi tesis. Entonces yo siempre opino sobre documentos. Y lo interesante de este caso, sobre todo de esta práctica, mala práctica de la protección provisional, es que, según este documento que yo tengo aquí, me van a permitir, que es, miren, el 5 de enero del año 2022, María y Guaguito fueron declarados mediante resolución 0, creo que es la 01/2022 del Ministerio de Cultura, fueron declaradas con protección provisional. El 18 de enero del 2022, de ese mismo año, 5 de enero lo declararon, 18 de enero, ya estaba listo el informe del Museo de Ica, en el cual decían que debía ser declarado ya patrimonio por su valor histórico. Claro, que ellos totalmente aventurados, porque decían que era una momia de Nazca, que la cultura Nazca, y que los entierros se fueron por otro lado. Pero el valor histórico, que es el mismo que le están atribuyendo hoy, ya estaba definido desde esa época. Es decir, con la decisión que se ha tomado ahora, 5 de enero de 2026, no ha variado nada la que ya tenían allá por el 18 de enero del 2022. O sea, han pasado 4 años en balde, en el que han podido ellos gestionar un proceso penal contra los doctores, contra los profesores de la universidad. ¿Por qué? Porque la figura de la protección provisional les permite eso, les permite poder considerar y tomar una serie de medidas restrictivas, y nos ha impedido a los que estamos interesados en conocer las momias acceder, visitar. Esa es la finalidad de un patrimonio cultural. Esa es la pregunta que les hice a ellos. Y les voy a mostrar acá este informe, que lo voy a publicar también. Es el informe 07-2022 MRI JQO-MC del 18 de enero, que le ha hecho por el arqueólogo José Luis Quispe Orozco del Museo Regional de Ica. Este señor hace una serie de análisis ahí de los cuerpos, ¿no? Luego de que los visitara. Mire, el resultado de análisis técnico dice: de acuerdo al análisis técnico, se indica que los dos BCM, o sea, bienes culturales muebles, analizados y considerados los criterios de autenticidad e integridad, se identifican como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Ahí está. Lo pueden ver ustedes. Por todos los valores estético, científico, histórico y social mencionados en el análisis, presente informe se identifica a dos, ¿no? Dice, como patrimonio cultural de la nación. Observaciones. Miren lo interesante, ¿eh? Pese a la evaluación positiva de dos bienes culturales identificados como patrimonio cultural, es importante enfatizar que estos se hallan en una grave situación de vulnerabilidad por las malas condiciones, ahí dice, por las malas condiciones de conservación en las que se encuentran, por lo que, de no modificar esta situación, dice, los bienes podrían perder su condición de bien patrimonial. O sea, a pesar de la advertencia, se han demorado 4 años manteniendo las momias así en ese estado, cuando su deber debió ser ponerlos a buen recaudo, invertir para la protección si se hubiese declarado en su momento. No, lo usaron para perseguir y mientras tanto se quedó en el limbo. Análisis, dice, conclusiones. Dice, dos bienes culturales muebles de propiedad del Ministerio de Cultura, enunciada en la resolución de protección provisional, fueron analizados determinando que son identificados como patrimonio. Entonces, con este informe, que fue debidamente elevado por la dirección, bueno, y recomendaba, ¿no? Dice, también decía, miren,
Ahí dice, por lo que debería exponer para la ciudadanía. Dice, por otro lado, la colección se encuentra en un espacio de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, por lo que se debería exponer para la ciudadanía, creando un espacio de comunicación y reforzar la importancia de las sociedades prehispánicas. Es decir, no solo advertían ya desde ese temprano 18 de enero de 2022 los mismos funcionarios del Ministerio de Cultura que tenía que ser declarado patrimonio, que estaba en una situación de vulnerabilidad y que era necesario cumplir su rol de bien patrimonial siendo expuesto a la comunidad. No, hasta ahorita ha estado cerrado, sin acceso para la gente. Creo que solamente los que tenían conocidos ahí en la universidad con el contacto del director podían entrar. Los que no, nos hemos quedado sin conocer nuestro patrimonio. Y este informe fue debidamente elevado, ¿no?, por el señor, con el 20 de enero de 2022, el director Martorell, de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, lo remitió al señor Carlos Roldán del Águila, de la Dirección General de Museos. Y la Dirección General de Museos lo declaró. Hoy ya se está cumpliendo, pero también hay que tener en cuenta que se ha ido el último día, se han esperado el último día. Entonces, claro, ha habido un abuso de esta práctica de la protección provisional. Bueno, habría que entender la coyuntura también del tema, ¿no? Porque también es cierto que han estado amenazados por el ministerio por una demanda que ha hecho el señor Maussan de 300 millones, que los ha puesto en la situación de que si le dan la razón, el Perú pierde 300 millones. Y con eso, lejos del señor Maussan de generar división al interior del ministerio entre los malos funcionarios y los buenos funcionarios, lo que ha logrado es que una cohesión de ellos, de que a pesar de no estar de acuerdo con las malas prácticas, finalmente todos apoyen la posición del ministerio, porque si no se pierden 300 millones, ¿no? Y también eso lleva a que otras entidades se solidaricen con la posición del ministerio. Entonces yo no creo que la demanda de Maussan haya sido buena, haya sido favorable. Bueno, es lo que les puedo explicar. Lo que sigue, ya les dije, vamos para resumir, ya están registradas como patrimonio María y Huahuito. Eso significa que ya deberíamos poderlas conocer. Todo queda en manos de la Universidad de Ica, que tiene que mostrarse pues diligente, porque durante todo este tiempo se ha demostrado un poco pasiva, ¿no? Salvo cerrarse en la protección, después de eso no ha gestionado nada. No tenía una capacidad administrativa, un posicionamiento a nivel de la Procuraduría, ¿no? Se le ha visto bastante pasiva, aguantando todo. Tienen que registrar a Victoria y la persona posesionaria de estos bienes que ha estado mostrando Joyce Mantilla, y también los que mostró el grupo Incari, estos 4 de abajo los ha mostrado Incari en su web, y creo que hay uno por acá, también lo mostraron ellos. Tienen que registrar, ¿ya? Esto significa también que los bienes que están fuera, están mal que estén afuera. También nos dijeron de que si se fuesen a hacerse pruebas, así sea que saquen un pedazo para hacer ADN, tienen que pedir permiso al ministerio, porque son bienes nacionales. Entonces yo ahí propongo que todos esos laboratorios que se piensan utilizar afuera, sería ya la oportunidad, el momento de que un país como el Perú, que tiene tanto patrimonio arqueológico, tenga aquí en el Perú un laboratorio de ADN, de carbono 14, perdón. ¿No? Ya meritaría. Quizás este sea el pretexto adecuado. También nos dijo, bueno, hubo una discusión allí, si es que el propietario era el ministerio o la universidad, porque dice la ley, en realidad son propiedad de la nación peruana, pero es administrada por el Estado. En este caso, la universidad también es Estado. Si la universidad es la propietaria en registros, pues lo que va a tener que pasar es de que ella va a administrar todo tipo de investigación que se requiera. Como pasa con otras universidades, según nos dijo. Por ejemplo, la Universidad de Trujillo tiene también su propio museo arqueológico, ¿no? Y ella es la propietaria. Bueno, eso estaría por ver, se lo tiene que debatir y discutir ya la Universidad de Ica, esperemos que lo haga con diligencia. Y bueno, también yo creo que es por el momento todo lo que hay para
para exponer. Ustedes me hacen llegar sus preguntas en todo caso de lo que quieran saber y yo los absolveré en los comentarios o haré otro video de corresponder. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen la voz nuevamente, pero yo creo que era importante de una vez irlo informando para absolver las dudas. Ahora que estoy un poco mejor ya puedo hablar. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Gracias.